Los cuales hoy tenemos a James Bertis Medina. Bienvenido, James. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Saludos a la audiencia. Bueno, no, gracias a vos, sos profe. Todos son profes los que vienen acá. Bueno, quien te habla humildemente también es profe, lo mío. Y además, tenés como una especialización, para que nos entienda la audiencia, en derechos humanos, ¿no? Así es. Porque ya vamos a empezar con polémica. No sé cómo te vendieron este programa tus colegas, porque generalmente me venden como brava, mira que es brava, dicen, me venden como polémica, como, bueno, no sé cómo vendrás preparado vos, pero yo te digo que el tema de los derechos humanos, con los cuales adhiero, pero totalmente, es un tema, ¿viste? Porque en realidad yo creo que todos los abogados tienen que tener como una mirada de lo que pasa en la sociedad, en la opinión pública, y a esa mirada también tratar de militar en el buen sentido un derecho, ¿no? Viste que lo hablábamos fuera de aire, hay una polémica siempre alrededor de los derechos humanos, porque están mal entendidos, o mal aprendidos, o mal enseñados, o utilizados, pero ¿qué te parece a vos? Y después yo voy a dar mi opinión, por supuesto, y te la discutiré si no coincido con la tuya, que está ocurriendo hoy con los derechos humanos en Argentina. Bien. Bueno, hablar de derechos humanos es hablar de derechos, y derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y que se hacen valer frente al poder del Estado. Por supuesto que si uno tiene que hacer un termómetro de lo que está pasando en materia de derechos fundamentales que tienen todos y todas, claramente se advierte que hay múltiples violaciones en relación a estos derechos fundamentales en todas las áreas, ¿no? Como vos decías, hay una tergiversación en torno a lo que se entiende por derechos humanos, porque lamentablemente se habla tanto de derechos humanos, pero muy poco se sabe técnicamente de lo que son los derechos humanos. Nosotros en la facultad siempre empezamos nuestras clases diciendo, mire, los derechos humanos son derechos, parece una tautología, pero lo cierto es que es una rama del derecho. Y es una rama del derecho tremendamente amplia, con un desarrollo normativo jurídico extraordinario, con principios propios, con normas de interpretación propias, con muchas cosas que no tienen otro tipo de derechos. Pero básicamente lo que siempre tratamos de, enfatizar es en esto de que los derechos humanos son derechos que tenemos todos y todas, que nos atraviesan y que indefectiblemente nos acompañan en cada instante de nuestra vida. En cada instante. ¿O deberían? Por supuesto, bueno, cuando hablamos de derecho hablamos del deber ser. De ahí, por supuesto que siempre hay como un contraste con lo que sucede en la realidad. Pero eso se debe a que, históricamente, no digo que sea algo privativo de este gobierno, pero siempre los gobiernos es como que se olvidan de honrar sus compromisos en materia de respetar y garantizar estos derechos, que conforman, como te digo, un amplio abanico que van desde el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a trabajar, a condiciones dignas y equitativas de quienes ya trabajan, el derecho a la seguridad social, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, ahora que está, digamos, en el tapete, y muchos otros derechos. El derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua potable, el derecho a contar con servicios públicos, que sabemos que hay muchas personas que no están gozando de estos derechos, el derecho a la educación, un derecho también que está ahora en crisis, en particular en lo que respecta a la educación superior. Todos y todas sabemos de las dificultades que atraviesan las universidades nacionales y del empecinamiento de este gobierno de no cumplir con la ley de financiamiento. Terrible. Bueno, ahí diste la clave, ¿no? Porque uno habla de los derechos humanos, muy bien enumerados algunos, porque como vos bien decís es muy vasto. Ahora, alguien que nos está escuchando, que va a la escuela pública pero no tiene calefacción o no tiene directamente para comer, entonces sin panza llena vos no podés ni siquiera, ¿qué te va a entrar en la cabeza? Digo, a esto me refiero también cuando hemos hecho
los estados, los distintos gobiernos, porque no es de hoy la pobreza que tenemos, ni la indigencia, ni la crisis de la educación pública, ni los etcétera de los etcétera, estamos en una situación donde realmente el Estado a través de los distintos gobiernos no ha garantizado. Vos hablas, por ejemplo, del acceso a los servicios públicos. Acá en La Plata somos número 1 en villas. Somos la ciudad que más asentamientos. Háblales ahí de agua potable, de gas, de luz, entonces, a eso me refiero también. ¿Qué es lo que pasa con el derecho laboral? Y lo hablamos con muchos colegas tuyos, es tan la falta que tenemos de muchas cosas hace tanto tiempo, que hay gente que ni siquiera siente cuando hay pérdida de algunas cuestiones, que sí debe preocuparnos, porque eso te baja la vara para todo, ¿no? Un poco en conclusión, recién vos escuchabas en la nota que nada que ver con lo laboral, pero hablábamos con Lucía Pérez, la mamá con Marta, la mamá de Lucía Pérez. 10 años está. Háblale a esa mujer de derechos humanos. La justicia le dijo 10.000 cosas distintas, vuelven, ¿no? Bueno, todo un tema. Ahora, vamos al derecho laboral, ¿no? ¿Qué? Pero permitime, por favor. Sí, por supuesto. No me voy a quedar con la última inquietud que acabas de plantear. Yo creo que tiene que ver con que los distintos gobiernos no han fomentado en serio lo que se llama una cultura de derechos humanos, ¿no? El hecho de informar a la población en general de que son titulares de toda una paleta de derechos, de los que acabamos de mencionar solamente algunos, y que eso hace de que, lamentablemente también, por algún discurso reduccionista, por ideologización, por apoderamiento partidario de las causas de los derechos humanos, tal cual, ha hecho que muchas personas, es muy común, que se sientan absolutamente ajenos a derechos humanos. O con un rechazo. Un rechazo. Inclusive. Un rechazo, que son sus derechos. Es que han pegado mucho los latiguillos de los derechos humanos son de los delincuentes. Los derechos humanos son un curro. Y eso es absolutamente falso. Y yo me animo a más, los derechos humanos son kirchneristas, los derechos humanos, o sea, cuando o también una mirada reduccionista, como te dije, de focalizar a los derechos humanos con aquello que pasó en la época de la dictadura cívico-militar, y que los derechos humanos tienen que ver con detenciones ilegales, con torturas, con desapariciones forzadas y alguna que otra cosa más. Pero lamentablemente la gente no advierte que, como bien vos decís, cada vez que no cuenta con una cloaca, se le está vulnerando un derecho que tiene y que el Estado tiene la obligación de cumplir. Cuando seamos todos y todas conscientes de que somos titulares de esos derechos, yo creo que la cosa va a cambiar. El tema es que, claro, los sucesivos gobiernos siguen todavía como en esa sintonía de no fomentarlo, porque no les conviene. No les conviene difundir lo que es una cultura de derechos humanos en serio. Mira, te voy a poner un ejemplo a ver si cuadra. Está el plan, que antes era el plan potenciar. Bueno, ahora es volver al trabajo, viste que le cambian los nombres. Bueno, no es plan, es programa, ahora llaman todo programa, no importa. Pero eran más o menos casi 1 millón de personas. En La Plata, 35.000, en nuestra región, La Plata, Berizo, Ensenada. ¿Qué hicieron desde los movimientos sociales? El gobierno determinó que no se los pasa más. 78.000 mangos, que uno dice no es nada, pero en una familia que ya lo tiene incorporado es un montón. Bueno, la justicia le ordenó al gobierno nacional que tiene que seguir pagando eso porque tiene carácter alimentario. Claro. Eso es un derecho humano. Sí, claro. Sí. Claramente, como para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Ahora vos fíjate, estas organizaciones sociales, evidentemente, como están, yo soy de la idea que todo vecino que se organiza, cooperadora, viste que la sociedad organizada tiene otra fuerza. Evidentemente, obvio que ahí se asesoraron y todo, fueron a la justicia, el juez con buen tino dijo, muchachos, no, esto tiene carácter alimentario, van a tener que seguir pagándolo. Vamos a ver si cumple, porque después también incumple, entonces el que escucha dice, yo para qué quiero saber mis derechos humanos si después los incumple quien sea y no tengo ya más a dónde recurrir, porque vos suponte que, esto siempre lo pregunto, ¿no? Con el tema de financiamiento universitario, que nos preocupa un montón, o ley de discapacidad, Garrahan incluso también tuvo en la justicia lo que hay, el gobierno lo incumple. ¿Y qué le pasa? ¿Pasa algo? Sí. ¿Va a pasar algo en algún momento? Sí, por supuesto que pasa. A ver,
si el Poder Ejecutivo puede Sí. hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional por acción o por omisión. Ujú. Entonces, lo que pasa es que para poder ocurrir, ante órganos internacionales de protección de derechos humanos, lo que se necesita, entre algunas de las condiciones, es agotar los recursos de la jurisdicción interna. Entonces, hay que esperar, obviamente, que se pronuncie la máxima autoridad, Administración de Justicia de nuestro país, y si eso tiene, digamos, una decisión negativa, bueno, se abrirá la posibilidad de acudir ante órganos internacionales. Pero pará. La máxima autoridad, sí. ¿Cuál es? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Tiene tiempos para expedirse? Ese es el tema. Bueno. Pero no es por mi formación, pero yo todo lo miro con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Sí. Vos decías, por ejemplo, el tema de la educación, hablabas el caso tan trágico de Lucía Pérez. Allí también, claramente, lo que se violó es el derecho humano que tiene toda mujer a llevar una vida libre de violencia. Lo que se violó es el hecho de que claramente se conculcaron lo que se llama el derecho de acceso a la justicia. Uh-huh. Es decir, ese derecho que tiene toda persona a ser escuchado, oída por un juez competente, independiente, y bueno, se requiere para ser obviamente independiente, competente, se requiere formación en materia de derechos humanos y en particular en este caso de derechos humanos de las mujeres. Hay algunos programas que a mi juicio con preocupación advierto que se están desinflando. Micaela, la ley Micaela, por ejemplo. La ley Micaela, algunas iniciativas que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para obligar a jueces y juezas a que, obviamente, se formen en materia de derechos humanos de las mujeres. Lo que nosotros llamamos perspectiva de género. Claro, la perspectiva de género es algo muy simple. La perspectiva de género es como si vos te pusieras unos anteojos, sí, que te van a permitir ver en la realidad, en lo que acontece con las mujeres, que claramente hay asimetrías, hay diferencias, que las mujeres están emplazadas en una situación de vulnerabilidad. Es eso. Te permite efectivamente advertir todas partir de esa base. Partir de esa base. Que es la realidad. Es la realidad. A nadie se le escapa que las mujeres están, obviamente, a pesar de ser el colectivo mayoritario de personas, están emplazadas en una situación de desventaja. Sí, tal cual. Eso es obvio. El que no quiere ver eso. No, pero no lo quieren ver. No, bueno, el que no quiere ver eso, ahí hay que tener en cuenta que es una obligación jurídica juzgar con perspectiva de género. Ajá. No es una opción. Es decir, todo agente estatal y en particular, sobre todo quienes forman parte de los cuadros de administración de justicia, sí, tienen la obligación jurídica de juzgar con perspectiva de género. No es una opción. El que no lo entienda así, y bueno, se le podrá hacer un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público o alguna otra cosa. ¿Cuántos juris se hacen? ¿5 con los dedos de una mano? No, pero por ejemplo, en el orden nacional, ese es otro tema. En el orden nacional, por ejemplo, se ha creado un registro público de denuncia de violencia de género. Uh-huh. Pero también, lamentablemente, funciona en la órbita del Consejo de la Magistratura y un poco que se va desinflando, porque es harto peligroso, ¿no? Es como que va acompañando un poco la tendencia. Sí. Pero en ese registro público de denuncia por violencia de género, cualquier persona en el orden nacional que se vea o que considere que ha sido afectada por una resolución judicial que ha sido dispuesta sin perspectiva de género, puede denunciar allí ante el Consejo de la Magistratura al juez o a la jueza. Uh-huh. Entonces eso ha servido de alguna manera como para que muchos y muchas que tienen que decidir judicialmente, aún en contra de sus convicciones, se cuiden, porque si no, obviamente quedan registrados en ese registro público. Bueno, ese dato es muy importante. Lamentablemente, ese registro público se creó, se invitó a las provincias a que se adhieran uh-huh. y creen también sus propios registros públicos, pero hasta ahora solamente funciona en el ámbito de la justicia nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Pero eso es importantísimo. Ese es un mecanismo. Sí. Como para que la propia ciudadanía efectúe un contralor sobre la manera en cómo jueces y juezas juzgan o no con perspectiva de género. Bueno, pero fíjate que hoy, vos lo decías, los climas de época siempre
influyeron en la justicia. Siempre. Siempre. Nuestra querida familia y eso judicial. afecta a la independencia judicial. Y lógico que no la tenemos derecho, tampoco. Es un derecho. El derecho a ser sí. juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Sí, anda a encontrarlo. Humano. Es una aguja en un pajar. Pero además, también ahora se pone como de moda en el clima social esto de la perspectiva de género. Ya es como que alcanza solamente con la palabra de la víctima. No. La perspectiva de género tiene igual todo un juicio, todo un proceso como con testigos, con peritos, todo como corresponde. Ahora, por supuesto que vos tenés que abordar a esa víctima de una manera determinada, escucharla y demás. Pero eso de per se no alcanza. Porque viste que ahora todos dicen, no, porque la perspectiva de género habla a la víctima y listo, condenan por lo que dice la víctima. No es eso. No es tan así. Por supuesto que en determinados sucesos, lo que han dicho los órganos internacionales de protección de derechos humanos se ha sido tomado por la jurisprudencia nacional. La declaración de la víctima constituye la prueba fundamental del hecho. Pero lo que hay que tener en cuenta también de que esa manifestación de la víctima tiene que ser abonada por otro medio de prueba, que no son los tradicionales, los que se nos enseñan en la facultad. La prueba contextual, por ejemplo, es fundamental, la prueba indiciaria. Si eso abona de que efectivamente lo que señala la víctima va en ese sentido, y bueno, y sí, es así. Tal cual, muy buena la aclaración, ¿viste? Porque ahora también con lo de la falsa denuncia. Bueno, aparecieron eso, ¿no? Lo de la falsa denuncia, como vos decís. ¿Ves que todo tiene que ver con derechos humanos? Sí, claro. Apareció lo de la falsa denuncia. Eso la verdad es una vergüenza. Lo de la falsa denuncia es como cuando uno iba a capacitar en materia de derechos humanos a las mujeres y te decía, ¿es que los varones no tienen derechos humanos? Exacto. El 1%, estadísticamente, el 1% sí. De los casos son falsos. Pero además, uno dice, bueno, hay una denuncia. Claro, bueno, cuando se hace una denuncia que es falsa, hay que tener en cuenta también que quien denuncia, que muchas veces es la propia víctima, es sometida también a pericias de orden psicológica. Entonces, me decís, que tantas armas tiene por ahí la víctima como para engañar, como para poder una justicia que es una noticia de alguien picadora de carne, además, la justicia, porque convengamos que la justicia no es que tiene perspectiva de género, que no te revictimiza y todos los etcétera, ¿no? Por eso digo, bueno, eso que le está pasando, por ejemplo, a la familia de Lucía Pérez es una revictimización. Lógico, hace 10 años están litigando. ¿Dónde está el derecho a ser juzgado a un plazo razonable? No, terrible. Bueno, y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero qué interesante esto de rebatir un poco que derechos humanos no significa que todo es, ¿no? Un viva la P, porque viste que se genera, empiezan con los garantistas versus los... No, bueno, eso también, eso la verdad, eso de que está mal ser garantista, pero es que quienes estudian derecho necesariamente saben, pero por una cuestión básica de que las personas son titulares de garantía. Si a eso le llamamos ser garantista, y sí, hay que ser garantista. Sí, estamos en un momento donde todo se ha como tergiversado tanto que perdemos la esencia de las cosas. Vamos en contra de nosotros mismos muchas veces por esas ideologías o esas grietas. Y bueno, estamos como estamos. La única ideología posible que nos puede salvar de todo esto es la ideología de los derechos humanos. Claro. Que no es partidaria. ¿Y saben por qué no es partidaria? Y no debiera ser partidaria nunca. Porque los derechos humanos en su esencia, en su definición, son límites que se le imponen al Estado. Entonces, yo siempre digo, miren, los derechos humanos es como esa piedra en el zapato que está para molestar cada vez que los Estados incumplen con sus obligaciones en la materia. Entonces, cada vez que un Estado incumple con derechos que tiene la persona, sea del signo político que sea, los derechos humanos están ahí para decirles, no, mira, no estás haciendo las cosas bien. No me importa si sos de un partido político o de otro. Si yo soy de un partido político u otro, estás incumpliendo. Porque si no, claro, se ideología... Todo, sí. Todo lo pasamos por la ideología y entonces, bueno, está bien, hacemos la vista gorda, no decimos nada. ¿Por qué? Y bueno, es así.
no es así. No, tal cual, tal cual. Está bueno aclarar esto, ¿viste? Porque se han partidizado discusiones. ¿Sí? Y bueno, es una pena porque ahí no tiene que haber grieta, porque en realidad los derechos humanos no tienen grietas. No deberían tener, ¿no? Lamentablemente después en la otra discusión sería, la justicia debería ser para todos. No es para todos. No es para todos. No hay un acceso real a la justicia. O sea, bueno, por eso digo, los derechos humanos están, pero en el ejercicio en este país es muy complicado. Y eso es lo que me parece hace después esta grieta posible, ¿no? Yo creo que hay como una trama. No soy tan... soy un tanto optimista con esto. Yo creo que hay un cambio. Vos ves a las nuevas generaciones de abogados y abogadas que vienen con otra formación, con otra perspectiva. Mira, nosotros estamos en Laboralistas Platense desde el año 2008, 2009. Ajá. Cuando uno hablaba de esto, del derecho al trabajo como un derecho humano, era algo novedoso. Sí. Y entonces uno advertía de que no había como un entrenamiento por parte de colegas de estas cuestiones. Pero al hablar ahora con estas personas que vos mencionaste, y otras, muchas que tenemos en la asociación y otros colegas, uno lee los escritos judiciales en donde ya hay invocación, en donde efectivamente se hace una relectura, por ejemplo, de la ley de contrato de trabajo, pero en clave de derechos humanos, que es necesaria, que es obligatoria. Entonces uno advierte de que efectivamente la cosa va cambiando. Al menos en la parcela que nos ocupa, que es el derecho laboral, yo advierto eso. Muchas ya sentencias de los tribunales de acá de La Plata se hacen con perspectiva de derechos humanos y eso es para celebrarlo, en serio. Sí, y eso sí. Tiene que ver, por supuesto, con un recambio generacional. Tiene que ver con eso. Es que, mira, parte también de los problemas o no de la justicia tienen que ver ustedes. Sí, por supuesto. Los abogados nos tenemos que hacer cargo porque, en definitiva, si nosotros no somos los que planteamos estos reclamos bajo ese prisma, bajo esa mirada, y bueno, un juez o una jueza que ha tenido una formación pre-reforma del 94, difícilmente te acepte de que un pronunciamiento de un órgano internacional de derechos humanos es fuente de derecho. Claro. No, por eso digo, los abogados tienen que ser... La justicia de adentro para afuera no va a cambiar, lamentablemente. Es medio como las capas de la cebolla, ¿no? Siempre digo lo mismo, vamos a tener que hacerlo así, con abogados que marquen precedentes, porque viste que yo estoy acostumbrada, por eso no soy tan optimista como vos, yo estoy acostumbrada a abogados que en realidad van por lo que va a salir, van por la segura, van por lo conocen al juez, van por... Es real lo que vos también decís, porque otros colegas tuyos lo dicen, que viene un recambio. Pero viste que ese recambio también viene al ritmo de todo, que es lento. Y forma parte de todo un proceso. Exacto. Un proceso que lamentablemente sí debió haber tenido efectos mucho más inmediatos. Calculá que, sin ir muy lejos, vos fijate que hoy en la UBA hubo, por ejemplo, un seminario muy importante donde habían argentinos y argentinas que forman parte de órganos internacionales de protección de derechos humanos, en donde el tema del seminario era sobre la aplicación de los tratados de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, y lo remarcaban. Esa es una disposición de la reforma del 94, 75, inciso 22, que la Corte Suprema de Justicia, un año después, un precedente, dejó zanjada qué significa que esos tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional rijan en las condiciones de su vigencia. Y eso fue muy importante. Es un fallo señero que ha tenido o debió haber tenido un impacto transformador. Pero sin embargo, se está hablando de eso ahora. Claro. Eso te marca un poco de qué es lo que estuvo pasando en el medio. Claro. Nada, Seguro, muy nada. Poco. Muy poco, tal cual.
Nos quedamos sin tiempo, me encanta porque te trajiste típico profesor, todo anotadito. No, algunas cositas que quería compartir con ustedes, pero tranquilo. Pero vamos a tener otra oportunidad, Sí, eso olvídate. Es que hay que aprovecharte con el tema. Yo a todos les digo lo mismo cuando vienen, más allá de la chicana que puedo tener o no con humor. Pero me encanta porque cada uno trae su impronta, ¿viste? Entonces, Claro. Jeremías, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, vos desde el punto de vista de los derechos humanos. Con otros nos vamos más para el lado del deporte y la mujer, como nos fuimos con Sandra. Y ahí sí, háblame de desigualdad, ¿no? Con Agustina, todo el trabajo que eso que llaman amores trabajo no pago, que es lo que hacemos las mujeres. El trabajo asalariado, en el mejor de los casos, y el que no, Claro. que es el que hacemos todas. Bueno, cada uno me trae como su impronta. Sí, su mirada. Su mirada, Claro. y me lleva por lugares totalmente distintos. Y me encantó por donde me llevaste vos en esta oportunidad, James. Bueno, te agradezco. Nos quedamos sin tiempo, pero estás invitado de nuevo. Bueno, eso se manejan ustedes con los roles. No, por favor. Pero vamos a Por decirle a los laboralistas que nos están escuchando que te vuelvan a mandar porque es muy amplio lo tuyo. Distinto al que viene exclusivamente con el derecho laboral. Ahora, Es que yo vine a hablar del derecho al Pasa. trabajo como derecho humano, pero bueno. Pero acá pasa en este tiene que programa. haber otra oportunidad. Entonces. Vamos por donde va, viste la Bien, cosa. claro. Gracias. No, por favor, Gracias. un gusto enorme. 35 minutos de las 7 de la tarde. Quédense que en el próximo bloque vamos a hablar con nuestro politólogo que sale en todos los medios, pero está en este programa hace años, Aníbal Urios de C Consultores, analista político que predice todo lo que va a pasar en las elecciones y le acierta en un 96%. Y la semana pasada estuvimos con Dante Gebel. ¿Te suena? Bueno. Hoy, ¿sabes con quién vamos a estar analizando? Opinión pública, imagen positiva, el triángulo que rompe con el triángulo, qué sé yo cuánto, que coquetea mucho con el peronismo, Victoria Villarruel. Quédense que en el próximo bloque desmenuzamos todo. Te informamos, te entretenemos. Somos parte de tus días. Radio La Plata.